8. Audioclase. Vamos a profundizar en el conocimiento de la oferta del mercado y la primera pregunta es, profesor Gimeno, ¿qué es lo que hay detrás de la curva de oferta? La curva de oferta lo que refleja es la función de producción de las empresas que ofertan ese producto, ese bien o servicio, ¿no? Es decir, ¿qué es la función de producción? Pues la relación que existe entre los factores de producción, entre los inputs que utilizo para producir y la cantidad de producto que obtengo, ¿no? Normalmente, cuantos más factores utilice, más cantidad de producto obtendré y por eso, lógicamente, la función de producción tiene esa función creciente en la relación entre factores y cantidad producida, ¿no? Aquí, una vez más, el plazo del que hablemos es importante, ¿no? A corto plazo existen unos factores que son fijos, ¿no? Es decir, yo tengo pues un tamaño de una planta de producción, yo tengo unas máquinas determinadas, etcétera, y yo las puedo poner a tope, llenar el local a tope, poner las máquinas a trabajar 3 turnos, etcétera. Pero más allá de eso ya sí que no puedo producir más, ¿no? Y al mismo tiempo, incluso aunque no produzca, pues tengo que pagar el alquiler de ese local, la amortización de las máquinas, tengo probablemente una plantilla que tengo contratada, y esos son costes que yo tengo, produzca 0 o produzca 1000, ¿no? Esos son mis costes fijos a corto plazo. ¿Cuáles son los costes variables? Pues lo que sí varío según quiera producir más, pues todos los materiales que compro, pues la madera, los clavos, etcétera, que necesito para producir mesas, el consumo eléctrico de las máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, esa distinción es fundamental, ¿no? Porque hay que saber qué partes son costes fijos que voy a tener, produzca o no produzca, y qué partes son variables que dependen exclusivamente de si produzco o no produzco y cuánto produzco, ¿no? A largo plazo, pues en principio ya a largo plazo precisamente lo definimos cuando no hay costes fijos, es decir, cuando puedo variar todo, ¿eh? Entonces, a largo plazo puedo desde cerrar la fábrica, comprar unas instalaciones más grandes, comprar más máquinas, contratar más trabajadores o viceversa, cerrar la fábrica, cerrar el negocio, etcétera, ¿no? Es decir, a largo plazo no hay costes fijos. Todos son variables porque me da tiempo a cambiar todos los factores. Entonces, la función de producción indica cómo va variando la producción según voy modificando el uso de un factor determinado, ¿no? De cada factor, ¿no? ¿Cuál es la forma de esa función de producción? Pues depende de la productividad de ese factor. Es decir, si yo cuando contrato un trabajador más me aumenta la producción en 100, el siguiente, ¿cuánto me va a aumentar? ¿100 siempre? O quizá va a ir disminuyendo, ¿no? En el ejemplo que poníamos, pues sí, pues si vamos metiendo más trabajadores va aumentando, pero si no tengo máquinas para darles trabajo, pues no solo no aumenta, sino que a lo mejor hasta puede llegar a disminuir porque se estorban y molestan unos a otros. Es decir, hay una cierta dimensión óptima para mis costes fijos, para mi estructura. Tengo una dimensión que es la que hace que consiga producir lo más posible al menor precio posible, ¿no? Normalmente, pues la productividad es decreciente a partir de un cierto punto, siempre ceteris paribus, siempre que no varíen los demás factores, los tecnológicos sobre todo, etcétera, pero normalmente pues yo consigo un óptimo y a partir de ahí empieza a decrecer la productividad. Y por eso es importante, una vez más, el concepto marginal, ¿no? La productividad marginal, que es eso, el siguiente trabajador que yo contrate, la siguiente hora de trabajo, la siguiente máquina, el siguiente espacio físico, cuánto me va a aportar, cuánto me va a hacer aumentar la producción, porque eso me va a decir si me compensa o no me compensa contratarlo y aumentar la producción. ¿Y cómo se pasa de la función de producción a los costes? Bueno, porque los costes en realidad son el precio que yo pago por los factores, ¿no? Luego, lo que vienen a ser los costes es la misma función de producción, pero en relación con lo que me cuesta cada uno de los factores. Es decir, ya midiéndolo en euros y no en horas de trabajo o en número de máquinas o en metros cuadrados de negocio, ¿no? Por lo tanto, en paralelo, yo también tendré aquí unos costes fijos o unos costes variables. Costes fijos es cuánto me cuesta lo que decíamos, el espacio que tengo, las máquinas que tengo, los trabajadores que tengo, cuánto me cuestan, produzca 0 o produzca 1000, ¿no? Y por lo tanto, si lo representamos como una relación, pues sería una línea recta, porque mi coste fijo va a ser siempre 1000, produzca 0, produzca 100.000. Y en cambio los costes variables, lógicamente, es lo que voy variando en función de que aumente la producción, de que compre más madera, que tenga que pagar más electricidad, estos factores que decíamos, más horas, etcétera. Y esos, lógicamente, son crecientes. Vamos, sin lógicamente, necesariamente casi
A veces puedes conseguir economías de escala, pero normalmente son crecientes. Entonces, el coste total será la suma de los costes fijos y los costes variables, que como los variables van subiendo y según hemos dicho por la productividad marginal decreciente a partir de un cierto punto como regla general, pues significará que van creciendo a lo mejor primero despacio, pero luego a partir de un momento empiezan a crecer más deprisa, ¿no? Profesor Gimeno, ¿nos puede explicar qué diferencias y relaciones hay entre el coste medio y el coste marginal? Sí, esta es una relación que a veces resulta complicada entender, pero que es curioso porque en la vida ordinaria las usamos con toda naturalidad, ¿no? El coste medio, ¿qué significa? Pues siempre, la media siempre es lo mismo, el total partido por el número de unidades, ¿no? El coste medio es igual al coste total partido por el número de unidades que he producido. Si el coste total es 1.000 y he producido 100, pues el coste medio es 10. O sea, esto es algo que se sabe de la vida normal y cotidiana, ¿no? El marginal, como siempre también, el coste de producir una unidad más. Es decir, la siguiente unidad sube o baja, es mayor o menor, ¿no? Entonces, el coste marginal pues sería la cara complementaria de la productividad marginal. Es decir, cuánto me aumentaba el producto total en función de la productividad del nuevo trabajador o de la nueva máquina o lo que sea, y eso me da el coste marginal, lo que me aumenta el coste por producir una unidad más, ¿no? Es la relación que hay. Como hemos dicho, a partir de un cierto momento lo normal es que suba. Entonces, ¿cuál es la relación entre la media y la marginal, ¿no? Ya digo que a veces crea confusión. Pues yo pondría el ejemplo para entenderlo a lo mejor pues de las calificaciones, ¿no? Pongamos, tengo un hijo que empieza fatal el curso, primer examen saca un 4, el siguiente un 3, el siguiente un 2, el siguiente un 1, va fatal. Entonces, el marginal es cada nueva nota que saca. El 4 sería el primer examen, el 3 la segunda, pero la media que va haciendo va bajando. Como el marginal va bajando, la media va bajando. Imaginamos ya que al llegar al 1 ya nos ponemos firmes o el mismo reacciona y empieza a mejorar. Y entonces empieza ya a sacar un 2, un 3, un 4. ¿Y la media qué hace? El marginal ha empezado a subir, pero mientras el marginal todavía esté por debajo de la media sigue bajando. ¿Cuándo empezará a subir la media? Cuando la nueva nota que saque esté por encima de la media que tenía. Si la nueva nota está por debajo, pues la media lógicamente va a bajar. Si la media está igual, la media no varía que la marginal. Y si la marginal es mejor que la media, pues la media va a subir. Bueno, pues esa es la relación entre coste marginal y coste medio, que ya te digo que es una relación aritmética que en la vida normal probablemente la entendemos mejor y que a veces, pues al hablar de coste uno se complica en la cabeza, ¿no? Entonces, en general, como decimos, que a partir de un cierto punto el coste marginal va subiendo por la variación de la productividad, pues eso significa que el coste medio a partir de un punto empezará también a subir, ¿no? Y decimos que el punto más eficiente sería ese punto donde el coste medio es inferior. Por las relaciones que hemos dicho antes, es cuando coinciden, ¿no? Porque a partir del momento en que el coste marginal vaya a ser mayor que el coste medio, significa que el coste medio va a empezar a subir, ¿no? Es importante diferenciar entre coste fijo medio y coste variable medio, ¿no? Porque, ¿qué significa? Que el primero, el coste fijo, como hemos dicho que es siempre la misma cantidad, al aumentar la producción siempre baja. Cuanto más producimos, lo repartimos entre más, ¿no? Es decir, que si tenemos que pagar sí o sí 1.000 por el local, pues si producimos 1, tenemos que cargar 1.000 de coste fijo medio sobre ese 1. Si producimos 1.000, tenemos que cargar solo 1 euro a cada producto. Y si producimos 100.000, pues apenas un céntimo, ¿no? Entonces, el coste fijo medio es, por supuesto, decreciente. Y ahí nos interesa, sobre todo si nuestros costes fijos son muy altos, producir muchísimo para repartirlo, ¿no? En cambio, el coste variable medio, como hemos dicho, probablemente sube según vamos produciendo más, ¿eh? Entonces, de alguna forma, el equilibrio eficiente es conseguir el máximo efecto reparto, es decir, repartir esos costes fijos entre el máximo de unidades posibles, pero compensando con el efecto rendimiento decreciente que implica que cada vez producir más nos puede costar más. Es importante en este, incluso más que en otros temas, diferenciar entre el corto y el largo plazo, ¿no es así? Claro, hemos visto que esta distinción entre costes fijos y costes variables es fundamental. Recordemos, a largo plazo no hay costes fijos, tal como lo entendemos en el análisis económico, y significa que a largo plazo suponemos que todas las empresas van variando el tamaño de la producción, adaptando los factores fijos a
cómo se puede producir más barato, ¿no? Entonces, en función de la escala y de los rendimientos que sean, ¿no? Hay rendimientos decrecientes de escala o rendimientos de escala secas, cuanto más produces, más barato te sale producir. Hay rendimientos constantes de escala, cuando más o menos los costes no varían, sea cual sea tu dimensión, y crecientes de escala, cuando a más tamaño te va costando más, ¿no? Depende un poco de las características de cada producción. Normalmente, pues hay algunos, y quizá cada vez más, productos en los que los costes son decrecientes y por eso veremos una tendencia a cierto poder monopolístico en el mercado, incluso mundial, porque como producir muchas cantidades sale mucho más barato, pues eso hace que cuanto más produzcas, más grande seas, más barato puedes producir y acabas echando a la competencia, ¿no? Pero ya se estudiará en otros momentos. Y lo normal, si no, en buena parte de las actividades, es que exista también un punto eficiente a largo plazo, es decir, aun suponiendo que no hay costes fijos, que solo son variables, pero un punto donde se puede conseguir producir al mínimo precio posible, ¿no? Y ese sería el punto más eficiente al que a largo plazo se irían adaptando, en teoría, todas las empresas si hubiera competencia perfecta, ¿no? Por lo tanto, la máxima eficiencia sería cuando se consigue el coste total medio menor posible para estado vigente de tecnología y de disponibilidad de factores productivos. Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, muchísimas gracias. Un placer.